8:20 en el territorio continental ecuatoriano, la revista de opinión Democracia. Hoy vamos a analizar un hecho de coyuntura que se relaciona con los 100 días de administración del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Precisamente ayer hizo público una encuesta que cerrara antier, Cedatos, y por ello damos la bienvenida a su presidente, al doctor Polibio Córdoba, 46 años haciendo encuestas, es decir, más de 4 décadas, y es bueno conocer de primera mano esto que usted ha revelado en las últimas horas sobre los 100 días del gobierno. ¿Qué piensan los ecuatorianos, tan optimistas, tan pesimistas? ¿Qué piensan del gobierno? ¿Qué piensan también? Hablaremos más adelante de la Asamblea Nacional, una asamblea que siempre tuvo indicadores que han ido para atrás y que no contribuye, hay que decirlo, la Asamblea Nacional no contribuye a la solución de los problemas. Preocupados de escándalos, de presuntas irregularidades, de los famosos diezmos, del pedido de cargos, entre que dicen yo no fui, fue mi asesor, no controlo eso. Es decir, el país requiere esas dos tareas fundamentales como es legislación y fiscalización eficaz y efectiva. Doctor Polibio Córdoba, bienvenido a la revista de opinión Democracia. ¿Cómo nos resume usted estos 100 días de administración del presidente Lasso? ¿Qué está pensando la gente de esto? Buen día. Muchas gracias, Miguel. Siempre es un honor estar en Radio Democracia. Pues, en efecto, estamos ya en diciembre cumplimos 47 años de nuestra gestión aquí en el Ecuador. Todos los meses hacemos estudios. Este estudio pues, se denomina opinión. Esa opinión es el informe que presentamos nosotros sobre lo que pasa con el país, cómo ven los ecuatorianos a su país, cómo ven los ecuatorianos a sus autoridades, a sus líderes, cómo ven los ecuatorianos a los alcaldes, prefectos, a las empresas, cuáles son las instituciones de su confianza y no. Ahora tenemos un estudio muy interesante, también es que en esta parte le pusimos, y cómo se informan los ecuatorianos. Ojalá después mencionemos algo sobre los medios de comunicación a los cuales acude la población. Y bueno, ¿cómo va el país? Le preguntamos, ¿no? Es una primera pregunta que siempre le hacemos. ¿Va el país por un buen camino, por un mal camino? ¿Va por el despeñadero? En fin. Entonces tenemos que, haciendo una referencia, antes de las elecciones del mes de abril, de la segunda vuelta, el 5% de la población decía que el país va por un buen camino. 5%. Y 89% decía el país va por mal camino. Consecuencia de lo que había observado y lo que había vivido en años anteriores y en el último gobierno. Eso fue en el gobierno de Moreno, digamos. Esto está todavía en el gobierno de Moreno. Vino este estudio que lo voy a mencionar ahora, el 4 de junio del año presente, y cambió de 5, subió a 51% que decía que el país va por buen camino. O sea, la mayoría de la población ya veía que las cosas cambiaban de ruta, digamos, iba por un buen camino. Al 5 de agosto, un nuevo estudio que también lo difundimos, un 57.7 decía, va por buen camino. O sea, va creciendo, digamos, esa percepción que tiene la población respecto de cómo ve el país. Y en la última encuesta del 30 de agosto, que como bien dices tú, Miguel, se terminó nada menos que el día lunes, ¿no? El 59% de los ecuatorianos dice el país va por un buen camino. Es decir, hay un optimismo, ¿no? Bueno, ya vamos a topar ese punto. Hay un 33.4% que dice pues que va por mal camino. La tercera parte de la población, frente al 89% de la población que antes digamos, al finalizar el último gobierno decía que el país va por mal camino. Ahora, claro,
También le preguntamos en eso, bueno, pero eso es de cómo va. Pero díganos, ¿cómo ve usted en el futuro la situación del país? ¿Cómo la ve la situación del país? ¿Será mejor? ¿Será igual? ¿Será peor? Haciendo una referencia, ¿no? El 5 de abril de este año, el 86.9, 87% de la población decía que el futuro del Ecuador es un futuro peor del que se vivía en ese entonces. Claro, no se sabía cuál iba a ser el resultado de las elecciones del 11 de abril, ¿no? Pues había una expectativa tremendamente grande, ¿no? Solamente el 7% decía que va a ser mejor, 7, frente al 87 que decía que va a ser peor, sobre todo la angustia. Había un enfrentamiento muy grande, ¿no? O regresa pues la revolución ciudadana o se cambia, ¿no? O, ¿qué es lo que va a pasar con el país? Entonces, esta situación, el 4 de junio, ya el 58.7, 59% decía que la situación futura va a ser mejor. Ya, como digo, comenzando la nueva fase gubernamental, ¿no? Y ahora tenemos que al 30 de agosto se ratifica esa percepción de la población, porque todas son la forma de pensar, la forma de sentir de la gente, ¿no? Dice que la situación será mejor. Un 11% dice que va a ser peor, o que un 30% va a ser igual. Entonces vamos a decir que prácticamente un 89% de la población dice la situación será igual o mejor. Bueno, esa es digamos, una cuestión que Doctor puede Córdoba, tranquilizar a la población. sobre esta base que nos ilustra con estos datos, ¿cuál es el estado de ánimo de los ecuatorianos? Muy Porque si vemos que ha habido éxito en el plan de vacunación, pero hay problemas que tiene que afrontar y resolver, problemas estructurales. Es Ya decir, lo vamos a ver. si la vacunación es fundamental, prioritaria, pero hay otros problemas. En el mismo sector de la salud no hay medicamentos, un desastre. El vicepresidente lo ha dicho, el vicepresidente de la República. Y otro sector, desempleo. Solo el 30% que tiene pleno empleo. Esto realmente preocupa. Es decir, ¿cómo ve eso? ¿Cuál es Bien. el estado de ánimo de los ecuatorianos? Esta parte es importante para nosotros y yo creo que para todo el país, las autoridades en general. Es decir, le decimos a usted, a ver, usted como persona que vive la realidad del país, como persona que está en el día a día, ¿cómo se siente? ¿Se siente optimista? ¿Esperanzado? ¿Se siente contento? ¿No? ¿O se siente, pues, realmente insatisfecho con el devenir de las cosas, pesimista, preocupado, ¿no? Haciendo siempre referencia a lo que pasaba antes del 11 de abril. Un 19.6, 20%, digamos, de la población era optimista. Esperemos qué es lo que pasa el 11 de abril, decían, ¿no? Frente al 79% que decía que está pesimista. Mira, 79% de la población pesimista. Ya con el nuevo giro, a partir del mes de mayo, el optimismo subió al 55.6, el pesimismo bajó al 43.6, lo cual entonces hacía que su expectativa de lo que puede ser el Ecuador a partir del cambio de gobierno, y eso hay que tomar en cuenta esto, expectativa. Ahora, a esa expectativa hay que realmente pues satisfacer esa expectativa con hechos, ¿no? Y eso lo vamos a ver luego. Ahora, ¿cómo está el optimismo? Mira, está en 53. Bajó un poco el optimismo respecto de cuando comenzó el gobierno. Del 55.6 bajó al 53. El pesimismo, en cambio, de lo que estaba en 44 cuando comenzó el gobierno, ese pesimismo también ha bajado. 41. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente el pesimismo está detenido. El optimismo va bien. Habiendo entonces digamos, esa mesa de trabajo positiva, es cuando se tienen que hacer las cosas como corresponde. Pues
si analizamos en este momento y cómo lo ven al presidente. Claro, veamos sobre esa base lo que dice la gente, cómo miran, cómo evalúan estos 100 años, la credibilidad del presidente, la gestión del gobierno. Sí, te digo, los ecuatorianos realmente en los últimos años y en los últimos meses estaban totalmente descontentos y me atrevo a decir, no diríamos totalmente, no es 100%, casi totalmente, no estaban contentos con la forma de manejar al país. El nivel de aprobación del licenciado Moreno incluso bajó al 4.8% en meses anteriores, 4.8. Esa cifra no la tuvo ni siquiera lo tuvieron los presidentes que dejaron el poder. El señor Bucaram se fue con un 6% de aprobación. El doctor Maguad con un 7.8, casi 8% de aprobación. El señor Moreno bajó a 4.8 y en el último mes subió a 9, digamos, por ciento de aprobación. La aprobación del nuevo presidente en el mes de junio alcanzó el 71.4. Al 5 de agosto, 73.5. Y al 30 de agosto, la última medición, hace 2 días, en 74. Es una aprobación bastante, pues vamos a decir, que lo que hace es poner al ecuatoriano en una ruta con confianza. Se están haciendo bien las cosas. Ya vamos a ver después las preocupaciones que también tiene la gente. La credibilidad. Este es un indicador que siempre es menor del nivel de aprobación. En el mes de junio tenía una credibilidad del presidente Lasso del 61.7, a comienzos de agosto 63, y ahora tiene una credibilidad de 64.6, que es menor que el nivel de aprobación. Muy bien, lo que quiere la población, o lo que busca siempre la población, es de que el líder se vuelva una persona creíble. ¿Creíble en qué sentido? Ofrece algo, pues tiene que cumplirlo. Si no, si lo ofrece y no lo puede hacer, quiere decir que no es creíble. Entonces, eso también va de la mano, la aprobación de la gente junto con lo que es la persona en sí mismo. Hay que creerle o no creerle. Esto tiene que ver, doctor Polibio Córdoba, con el cumplimiento de los planes propuestos por el gobierno. Claro. Por ejemplo, el plan de vacunación, que casi ha cumplido. Digamos que ha cumplido con lo que ofreció, es cuestión de 1 o 2 días para las 9 millones de inoculaciones. Claro, y en esto va de la mano también a la forma de gobernar. ¿Cómo califica la forma de gobernar? Califica una forma que es muy buena, en fin. Y hay una aceptación en ese sentido, porque se ratifica la cifra de comienzos de agosto de 78.4 entre la forma de gobernar el país entre buena y muy buena, con el 78.9 a fines de agosto. O sea, ve que se están haciendo las cosas más o menos bien. Pero entonces eso se lo tiene que ratificar con hechos, ¿no? Y ahí que entonces vale la pena pues también analizar en cuestión de los planes previstos. Empecemos quizás con el plan de vacunación, que ha sido el eje fundamental. Perdón. ¿Cómo ve? ¿Qué calificación le da usted a los planes, a lo que se ha hecho y aquí mencionamos los planes que ha presentado el gobierno que los va a realizar? El plan de vacunación, bueno, tiene una calificación que se ratifica a lo largo de todos los 2 meses anteriores, del 95.9 y ahora de 96. Entonces, el 96% de la población consultada el 30 de agosto calificó como buena y muy buena la actuación dentro de lo que es la vacunación. Y en esto, Miguel, tengo una cifra que me llegó en los últimos días como consecuencia de un foro también que lo hicimos a nivel internacional, en donde estaban autoridades nacionales y también empresarios, gente que está siempre haciendo un seguimiento al país. Y
un dato que dice, entre comillas, este estudio dice, Ecuador vacuna más rápido a su población que el resto del mundo. Ecuador vacuna más rápido a su población que el resto del mundo. Está en primer lugar. Vacuna a 1.44 en promedio, ¿no? Forma diaria, en forma diaria. En el Japón 1.36. En la China incluso 1.12. El Ecuador está con 1.44, el mayor índice en el mundo. En Sri Lanka 1.11. Después vienen con puntajes menores Portugal, Francia, Brasil, Alemania, Turquía, la India, el Reino Unido, incluso los Estados Unidos. Entonces quiere decir que esto, bueno, hay una repercusión bastante buena después de este trabajo. Esto tiene que ver con la gestión del gobierno porque además cuenta con las vacunas suficientes, las dosis suficientes, porque si no contaría, pues simplemente... Si no tiene la vacuna, no tiene cómo proceder. Y hay que tomar en cuenta también el gran cambio que hubo de los meses anteriores al mes de abril y al mes de mayo, con lo que se dio después. Sobre todo con y ya lo vamos a ver cómo ve la gente, se dijo que van a llegar a 9 millones de vacunados, pero con la primera y segunda dosis, y bueno, prácticamente se está cumpliendo. Pero también vamos al otro punto, ¿no? Los planes previstos, la generación de empleo, el emprendimiento y la reactivación económica. Frente al 96% que tiene la vacunación, este aspecto tiene una calificación de 63.6. Es alto, ¿no? 30 puntos. A sabiendas de que no es que se ha solucionado el problema del empleo. Exactamente. Pero hay una expectativa porque el gobierno arregle esto. Que pase de 60% es que sí que está bien. Pero hay todavía mucho que hacer en esa parte. El Ecuador sin hambre contra la desnutrición infantil que propuso el gobierno tiene una calificación de 65 entre buena y muy buena. La conformación del equipo de gobierno también tiene una calificación, prácticamente las 2/3 partes de la población lo califican muy bien, 67%. El gobierno del encuentro, 70%. Ya lo vamos a ver después, pero ¿cómo ve la gente? Claro. ¿Qué expectativa? Claro, pero hay problemas, doctor Córdoba, la delincuencia, que realmente está aterrando el crecimiento de las tasas de homicidio, los asaltos, la delincuencia y la corrupción. Exactamente. ¿Qué dice la gente? Ese es el punto más crítico. La población quiere tener seguridad, quiere tener empleo, pero quiere también tener su vida tranquila. No puede confiar ahora en lo que está sucediendo en su vecindario, en su ciudad, en los pueblos, en las parroquias o lo que sea. El control de la delincuencia tiene una calificación solamente del 37.9, 38%. Y también el control de la corrupción, la gente dice, hay que controlar a los corruptos, pero también hay que recuperar el dinero robado. ¿Y en qué medida está funcionando como corresponde? Cuando comenzó el gobierno tenía 46%, ahora está en 42%. O sea que ese puntito está débil todavía y que tiene que fortalecerse. El gobierno tiene que demostrar con hechos de que el control de la corrupción sí se está efectuando y tiene que hacer lo posible a través de los diferentes medios, porque no corresponde solamente a su responsabilidad la recuperación del dinero robado. Se ha hablado tanto de esto y ha sido un fracaso. Fue un fracaso en ese sentido. Entonces eso también hay una expectativa. Sobre esta base que nos ilustra el doctor Polibio Córdoba, ¿cuáles son los problemas y las prioridades que tienen los ecuatorianos? ¿Qué dicen? Ese es un punto que a mí me parece que se tiene que atender, no ubicar solamente el problema, sino qué prioridad se le está presentando, que se le está dando ese problema. El gran problema es la generación de empleo. El poder vencer la pobreza y el logro de ese emprendimiento, que es el que ha presentado el nuevo gobierno. Ese es un problema que significa el 34% del total de la problemática nacional. Que si a eso se une la necesidad y la prioridad de mejorar la economía del país, de fortalecer la dolarización, y de bajar los impuestos, sobre todo aquellos que no pueden pagar.
suma 27%, con lo cual 61% de las preocupaciones de la población son económicas. La generación de empleo, el mejoramiento de la economía del país para que se pueda ver entonces cómo vamos avanzando en este sentido. No deja de ser preocupación también la protección de la salud y lograr que efectivamente se cumpla el plan de vacunación, que eso está entonces en tercer lugar. Cuando habla de proteger la salud, doctor Córdoba, sí se ha destacado el plan de vacunación. Hay un problema serio, estructural, no de ayer, no de ahora, sino que viene como una carga, el funcionamiento del sistema de la salud pública en el Ecuador. No hay medicamentos, no hay medicinas, hay una atención represada, retrasada. Entonces, hay un problema que tiene que enfocarse sin perjuicio de avanzar con la vacunación, doctor Córdoba. Eso es muy cierto, porque el problema de salud, la pandemia, lo que hizo es que aflore la tremenda corrupción que hay en ese sector. Se habla de hospitales que no están ni siquiera terminadas las bases para la construcción, pero ya se robaron la plata. El hospital de Pedernales, un ejemplo. Hospitales que están semi-ocupados, en cambio otros. ¿Por qué? Porque los construyeron en lugares donde no hay la atención, no hay el servicio, no hay pues, los elementos necesarios para poder servir. La cuestión de medicinas. Bueno, la pandemia fue un ejemplo tan claro que inmediatamente lo que surgieron fueron los negociantes, los ladrones, a hacerse de medicinas en forma barata o como sea y venderlo aquí en más de 10 veces. Entonces, y valga esta oportunidad, Miguel, el día de mañana, perdóname que también mencione esto, que yo creo que es importante, SEDATOS realiza periódicamente foros. El último lo hicimos con SEDATOS América en Estados Unidos. Ahí están, ahora en estos días está Nancy, mi hijo Diego está acá, mi hijo Carlos, mi hija, la doctora María Belén, que están manejando SEDATOS América, y tuvimos un foro internacional en donde se mencionó, se vio cómo es lo que el país sí es actualmente un país que puede atraer la inversión. El día de mañana vamos a tener un foro para analizar los primeros 100 días del gobierno, no solamente para analizar esta información, sino que los vamos a escuchar a las personas que han estado al frente del país y sobre todo en el campo de la vacunación, comenzando por el doctor Alfredo Borrero Vega, el señor vicepresidente de la República, que va a estar presente en este foro. Y justamente él va a hacer conocer el plan transformando la salud en el Ecuador, ¿no? De tipo preventivo de salud, salubridad y vida saludable. Y también va a hablar de cómo es lo que se está trabajando para la generación de empleo, apoyo al emprendimiento y reactivación productiva del país. También va a estar presente el doctor Simón Cueva, ministro de Economía, va a presentar él su mensaje, ¿no? En donde va a hablar del plan económico del gobierno en diversos ejes de acción para garantizar el manejo honesto y transparente de los recursos públicos. Fíjate, y lo que se refiere al manejo honesto y transparente de los recursos. ¿Y cuáles son las metas que tienen en ese sentido? También va a estar presente el señor arquitecto Patricio Donoso Chiriboga, ministro de Trabajo, y va, bueno, a mencionar su proyecto de ley de oportunidades laborales, que está dirigido para, ya tú lo mencionaste, Miguel, a mejorar la situación de 5.6 millones de desempleados, subempleados e informales, y la apertura que hay en el país para la inversión nacional y extranjera con políticas públicas y acuerdos comerciales. Doctor Córdoba, importante porque se hable no solo del plan de vacunación, que ha sido un éxito, sino de esos problemas estructurales, desnutrición infantil y todos esos temas que hay que abordar como gobierno frente a un problema estructural. Ahora, usted hablaba de las prioridades y los problemas, expectativas. ¿Dónde está la delincuencia y la corrupción? Que es lo que la gente también se queja. Con todo gusto. Solamente unos segundos
para completar el asunto del foro que lo tenemos mañana, pero va a estar también presente un empresario extranjero que va a hablar desde Estados Unidos sobre cómo el Ecuador está siendo visto desde afuera y qué opción hay de hacer inversión. Entonces vamos a tener esta persona que es dirigente, muy respetado en su área, para ver la posibilidad que sí hay de que aquí se haga efectiva la inversión. Bien, en cuanto a los problemas y Delincuencia y prioridades, corrupción. claro, el control de la corrupción, la recuperación de lo robado, el trabajar con gente honrada es otra gran preocupación de la población. El combatir la delincuencia también es una gran preocupación. Y también la atención y el acceso a la educación. Se está comenzando un nuevo año escolar y ahí es cuando aflora el gran problema que tiene la educación. Ese es un sector que debe atendérselo en los diferentes niveles. Nivel superior, nivel medio y nivel inferior. Si nosotros tenemos presente el futuro del país, tenemos que actuar sobre lo que significa la educación. Y esa entonces también otra de las grandes prioridades que fija la población. La población tiene realmente un sentido, no es un sentido común cualquiera. Sentido común, ¿no? Si no cambia la educación en este país, no va a cambiar, hay que estar conscientes de eso. Bueno, vamos, si hablamos del gobierno, la gestión del gobierno, la credibilidad, los problemas principales de la gente, ¿qué está pensando la ciudadanía de la Asamblea Nacional? Que empezó, primero la asamblea anterior terminó en soletas. Esta nueva asamblea que se genera una expectativa, pero ya vienen los escándalos, autoridades, segunda vicepresidenta, tema de las presuntas irregularidades, los diezmos, la gestión de cargos que está prohibida por la Constitución y la ley. ¿Qué piensa la gente de la asamblea hoy? Los congresos tenemos que, y esto lo hemos mencionado permanentemente, hacemos también nosotros un trabajo conjunto a través de nuestra organización Gallup Internacional y WIN. Tenemos opción de hacer incluso preguntas similares en 75 países. Y vemos que los congresos, en este caso en el Ecuador la Asamblea, no siempre es bien calificado. Pero desde luego tiene calificaciones en algunos países de más del 50% de aprobación y también de más del 50% de credibilidad. No pasa lo mismo en algunos congresos y asambleas en Latinoamérica. Pero bueno, en el caso de Ecuador sí es un asunto más preocupante que en ninguna otra parte. La aprobación a la gestión, hablemos de su dirigente, la presidenta de la Asamblea Nacional. El anterior presidente de la Asamblea, pues, digamos, terminó su gestión con algo más de un 15% de aprobación a su gestión, pero la credibilidad de los asambleístas, sí, pero la credibilidad de los asambleístas estaba por debajo del 6%, antes de que inicie la nueva Asamblea. El 4 de junio, cuando comenzó la nueva Asamblea, la aprobación a la gestión de la presidenta subió al 42%. Que no se había observado en los años anteriores. O sea que el 24 de mayo sí fue un día en el cual la población se tranquilizó en lo que se refiere a la labor de la Asamblea, porque no hubo pues pactos que iban a traer a los que mandaron en la Asamblea en los años anteriores. Pero bien, pero cuando ya se desenvuelve la gestión, en agosto 5, esa aprobación de 42 bajó a 31. Y en la última encuesta bajó al 23. O sea, en declive. Es un declive tremendamente preocupante. Y rápido, ¿no? Muy rápido. Y los ecuatorianos están esperando de que la Asamblea sea realmente un factor positivo para lograr lo que todos aspiran. Claro, a sabiendas de que la Asamblea por mandato constitucional se instaló 10 días antes, el 14 de mayo, es decir, tiene más de 100 días y va en declive. Tiene 110 días y más. Entonces, eso es realmente preocupante. Y sobre todo, lo que tiene que ver con la palabra de los asambleístas. Este es un aspecto que nosotros pues siempre hacemos llegar nuestra información a la Asamblea
incluso son suscriptores de nuestro estudio. Les hacemos llegar a las diferentes bancadas, les pedimos a la población que identifique cuáles son los asambleístas que más recuerda, aquellos que considera que están cumpliendo una mejor función. Nunca llegan a 10 los que son mencionados entre más de los 130. Para comparar, doctor Córdoba, ¿cómo cerró perdón, la asamblea anterior? ¿Cómo empezó esta? ¿Y cómo está este momento? La asamblea terminó con más bien los asambleístas Ya. terminaron con un 6.5% de credibilidad. 94% de la población no les creía, no creía en su palabra. Al 4 de junio, el 23.5% creía en los asambleístas. Prácticamente se multiplicó por 4. Claro. Nueva asamblea, nuevos actores, entonces, expectativa, esperanza. Había expectativa. Frente también a la calificación que tenía la presidenta de la asamblea, había expectativa. Al 5 de agosto esa credibilidad bajó al 21%. Y al 30 de agosto, hace 2 días, esa credibilidad bajó al 16%. Es una caída estrepitosa. Es decir, a lo mejor ya va a llegar al 1 dígito en poco tiempo. Entonces, claro, ¿a qué se debe? En los diferentes también grupos locales que nosotros hacemos, ¿qué es lo que dice la población? ¿Estamos volviendo a lo mismo o estamos empeorando de lo que anteriormente se observaba? Algunos asambleístas fueron expulsados, fueron también motivo no de persecución, sino de observación. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la oportunidad para tener a sus asesores, pero que son simplemente recomendados de amigos, recomendados de empresas, recomendados de partidos. Es decir, nuevos políticos, nuevos legisladores con las viejas mañas pero mira esto, políticas pero que había. Mira esto, Miguel. Esto se daba después de 6 meses, de 1 año, de 2 años. Ahora han tenido que pasar solamente semanas para darse cuenta que comenzaban ya con esta forma de ser. Hay un hecho importante que anunció Polibio Córdoba. Medios de comunicación, por favor. Los medios de comunicación tienen una importancia trascendental. Por ejemplo, en nuestra actividad, hemos conversado con más de 5 millones de ecuatorianos desde hace 46 años. Pero si nosotros tenemos esta información, con sus gráficos muy bonitos, si los tenemos reciben nuestros suscriptores, porque ellos tienen la oportunidad de recibir esta información, y no solamente nacional, por provincias, por diferentes áreas en las cuales nosotros estudiamos. Los medios de comunicación hacen posible que una consulta, que una encuesta, que un estudio se vuelva un instrumento, primero de información, después un instrumento que permite la valoración de lo que se hizo, de lo que se está haciendo y lo que se debe hacer. Los medios de comunicación son clave. Por eso es que llegó a tener un nivel de confianza incluso de alrededor del 40%, 42%. Ahora se acerca al 60% el nivel de confianza que tienen los medios de comunicación. ¿Qué es lo que más hoy en forma diaria y y en forma permanente casi, podría decirse, en el vehículo, en el campo, en la oficina, donde sea? Es la radio. La radio es un medio de comunicación muy efectivo porque en un bus la gente va escuchando la radio. Donde esté, va escuchando la radio. Y por lo mismo entonces es importante que al mismo tiempo que le da la distracción, le da la oportunidad de estar escuchando programas muy amables, muy bonitos, ¿no? Que le cambia la vida, ¿no? Porque tienen unos programas excelentes, ¿no? Los noticieros son también importantes, son claves. Desde luego, junto a la radio está la televisión. La televisión es el medio que en ciertas horas es el medio que copa más allá del 70%. Es decir, primero la radio, segundo la televisión, sí. Luego. Ahora, en el número de personas que ven los medios de comunicación, claro que está la televisión, digamos, en sus horas, en sus noticieros, en la cuestión novelas y todo eso, pues es vista en forma permanente, casi. Después viene también la prensa escrita.
pero que no llega, ¿no?, a todos los medios, a toda la población, y especialmente en aquello que es importante que la población se entere. Hay áreas, digamos, hay información clave, cuestión de deporte, cuestión de una serie de... Es indudable que el nivel de lectoría ha bajado. Sí, ha bajado. Lo mismo las revistas han bajado. Pero en cambio, ha habido un complemento, o más bien una forma de hacer que no se vuelva también un medio que no es utilizado, que sí es utilizado, que es el medio digital. Esa forma, como llega a la población a través de los medios digitales, es enormemente aceptada. Leen los periódicos, escuchan las radios o lo que sea a través de medio digital, y viene también la participación de las redes sociales. Es increíble cómo el Internet es utilizado por más del 85% en el área rural. Esto cambió la vida, ¿no? Entonces, las redes sociales, ahora claro, hay una serie de formas de llegar a través de redes sociales que no todos son creíbles, ¿no? Ahí es donde se observa que no hay realmente... Mucha mentira, no hay realmente... mucho montaje, que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Es una herramienta importante, pero con mucho cuidado. Herramienta que está siendo leída, escuchada, pero que en cualquier momento incluso puede ser motivo de problemas, porque no se la hace, no hay un formato, no hay un seguimiento que es el que corresponde a un medio de comunicación. Pero por lo mismo, las redes sociales son sumamente importantes y por lo mismo tienen que convertirse en un medio creíble, en un medio que informe, no en un medio pues que vaya a causar problemas. Bueno, muchas gracias al doctor Polibio Córdoba por su presencia aquí en la revista de Opinión Democracia, evaluar los 100 días del gobierno del presidente Guillermo Lasso, presidente de Sedatos, aquí en la revista de Opinión Democracia. Muy amable su presencia. Y a los oyentes, un feliz miércoles, feliz inicio del mes de septiembre. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV.